Metodología para la evaluación y caracterización de una muestra de geomembrana obtenida mediante el proceso de calandrado. Muestreo. Se realiza el muestreo según el plan de calidad para cada producto. Se toma una muestra de aproximadamente 50 centímetros de largo por el ancho total del producto. En esta se identifica el lado del recirculado con un pequeño corte transversal correspondiente al lado izquierdo de la máquina. Pruebas a realizar. 1. Apariencia. Son todas las características superficiales de la película que pueden ser detectadas de manera visual y que afectan su imagen final, pudiendo ser una causa de rechazo. 2. Ancho. Se extiende la muestra sobre una superficie plana y con un flexómetro se mide la longitud de borde a borde en sentido transversal. 3. Calibre. Se mide para determinar el espesor o grosor de las películas con el fin de garantizar la uniformidad dimensional de los productos, tanto longitudinal como transversalmente. Para esto se dobla la muestra, se cortan pequeños trozos en forma triangular de cada borde o extremo y una muestra del centro y se calibran en varios puntos. Se verifica la posición en cero del indicador, se limpia la muestra, se mide el espesor y se registra el valor en micras promedio para cada punto. 4. Para el resto de propiedades se toma la muestra, se dobla en 3 y se cortan probetas tamaño carta. Se obtienen 3 probetas correspondientes a recirculado, extremo izquierdo, centro y motores, extremo derecho. 5. Peso. Sobre la muestra doblada se sacan muestras al lado de las probetas anteriores con el cortador circular, equivalente a un decímetro cuadrado, para determinar el peso en gramos por metro cuadrado. Se identifican las muestras de acuerdo a la posición de la máquina. Se debe tener cuidado al cortar la muestra. Se verifica que la balanza esté tarada en cero antes de realizar la medida. Se pesan en la balanza analítica usando un vaso de precipitados para introducir cada muestra. Se registra el valor obtenido en el formato correspondiente. 6. Estabilidad dimensional. Se mide como el porcentaje de retracción dimensional o encogimiento que sufre el material en sentido longitudinal. El encogimiento se debe a que la película ha sido sometida a tensiones o estiramiento durante el proceso de conformación, transporte, enfriamiento y enrollado, y que luego son liberadas en procesos posteriores. Para medirlo se corta una muestra en el centro en sentido longitudinal de 20 por 10 centímetros. Sobre esta se traza en el centro una línea de 15 centímetros y se señala el equivalente a 10 centímetros. Se introduce en una hoja doblada por la mitad y se lleva al horno a una temperatura de 100 grados Celsius durante 10 minutos. Transcurrido el tiempo, se saca la muestra, se deja enfriar y se mide nuevamente la línea. Cada milímetro menos corresponde a 1% de encogimiento.
7. Propiedades mecánicas. Sobre los 3 tamaños carta se troquelan las probetas correspondientes para medir la resistencia a la tensión, elongación. Resistencia al inicio del rasgado. Y resistencia al punzonamiento. Estas se miden en sentido longitudinal y transversal. Resistencia a la tensión, elongación. Para medir la prueba, se accede al programa correspondiente para esta. Se ajustan las condiciones establecidas en el dinamómetro. Se fijan los parámetros correspondientes para cada muestra como calibre, separación de mordazas. Se acondiciona la muestra en las mordazas. Se acciona el equipo. Se reportan los valores de carga máxima y porcentaje de elongación que registre el equipo. Resistencia al inicio del rasgado. Para realizar la medida, se accede al programa correspondiente en el equipo. Se ajustan los parámetros del dinamómetro como separación de mordazas, calibre de la muestra. Se colocan las muestras correctamente. Se acciona el equipo y se reportan los valores registrados por este. Resistencia al punzonamiento. Para realizar la medida, se acondicionan las muestras usadas para la determinación de peso. Se accede al programa correspondiente. Se ajustan las condiciones del dinamómetro y se cambian los accesorios correspondientes para esta prueba. Se realiza el montaje de cada probeta. Se acciona el equipo y se registran los valores reportados por este. Se basa en la norma ASTM D4833. Resistencia a la propagación del rasgado método trapecio. Se acondiciona la muestra. Se accede al programa correspondiente. Se ajustan las condiciones del equipo y se fijan los parámetros para la muestra. Se colocan correctamente las muestras en las mordazas. Se acciona el equipo y se reportan los valores registrados por este.
9. Adherencia. Es la medida de la fuerza de unión entre los materiales que componen el producto laminado. El control de la adherencia está determinado por la resistencia a la deslaminación medida en el dinamómetro. Para medirla, se cortan 3 probetas en el sentido longitudinal, al borde de recirculado, al centro y al borde de motores. Se realiza una incisión superficial a lo ancho de la probeta, evitando cortarla en todo su espesor, y se deslamina una pequeña parte para sujetarla con las mordazas del dinamómetro. Para medirla se ajustan las condiciones del equipo, se fijan los parámetros de la muestra, se acciona el equipo y se reportan los valores registrados por este.